Bienvenidos al quinto video del tema de valor presente utilizando la fórmula general y utilizando las fórmulas abreviadas. En el cuarto video presentamos la fórmula abreviada cuando tenemos una tasa de descuento y una tasa de crecimiento para los flujos de efectivo. En el primer ejemplo era una proyección a una tasa cero y el siguiente era con un crecimiento del 2%. Habíamos calculado a 433 años para poder igualar tanto la fórmula general como la fórmula abreviada. En este caso vamos a sumar los flujos, el valor presente de los flujos hasta el año 433. Damos Enter y ya con esta cantidad de años si vemos que da exactamente igual el valor presente tanto con la fórmula general así como con la fórmula abreviada. En el ejercicio número 15 y el ejercicio número 16 son muy similares para que ustedes practiquen y puedan validar los cálculos que hemos realizado. Ahora vamos a ver la combinación de fórmula general y las fórmulas abreviadas cuando tenemos una tasa de crecimiento del corto plazo y una tasa de crecimiento a largo plazo. Esto es muy utilizado cuando se realizan proyecciones financieras para evaluar empresas, considerando tasas de crecimiento estables durante un tiempo determinado, que pueden ser unos 5 o 10 años, y luego en el largo plazo, o sea, la perpetuidad, una tasa de crecimiento ya que se pueda considerar, digamos así, en línea recta, porque hay muchos fenómenos dentro de la economía que puedan afectar dicha tasa. Vamos a tener dos tasas de crecimiento para este ejercicio. En la primera tasa de crecimiento es el 15% y luego el crecimiento en la segunda parte de la proyección es al 1%, utilizando una tasa de descuento del 13%. Si vemos este gráfico, del año 1 hasta el año 9, el crecimiento va a ser del 15%, y a partir del año 10, que se considera la perpetuidad de una gran cantidad de años contemplados en la proyección, el crecimiento es del 1%. En la primera parte del crecimiento del año 1 hasta el año 9, se utiliza el factor que tradicionalmente es utilizado en la fórmula general, y a partir de la perpetuidad se considera el factor de la fórmula abreviada, que es 1 entre la tasa de descuento menos la tasa de crecimiento de largo plazo multiplicado por el factor anterior. Vamos a ver este ejercicio que se plantea de la siguiente manera. Para el año 1, el flujo de caja es de $100 con un crecimiento del 15% hasta el año 9. Calculamos 100 multiplicado por 1 más 15%, F4, cerramos el paréntesis y le damos Enter. De 100 pasa a 115 y eso lo copiamos hasta el año 9. Para la perpetuidad sería el año anterior, o sea 306, multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento de largo plazo, o la tasa estable, la etapa estable, que es el 1%. Cerramos paréntesis y nos da 309. El factor de descuento, 1 dividido entre 1 más la tasa, que es el 13%, F4. Esto lo elevamos a 0. Nos da 1 y lo copiamos hasta el año 9. En la perpetuidad, utilizando la fórmula abreviada, sería 1 dividido entre
la tasa de descuento, que es R, menos la tasa de crecimiento de largo plazo, que es 1, multiplicado por el factor anterior. Recuerden la fórmula abreviada que vimos en el video anterior. Aquí la estamos aplicando en esta perpetuidad. La tasa 1 dividido entre 13% menos 1 multiplicado por el factor anterior. El factor anterior, que es, aquí hay un error, corregimos. En la columna L son 277. El flujo de caja o el valor presente de los flujos de caja es el flujo multiplicado por el factor y copiamos hasta la perpetuidad. Estos son los flujos de caja y ahora lo calculamos con suma desde el año 1 hasta la perpetuidad y damos enter. Con esta proyección a la perpetuidad, empezando con $100, con una tasa de descuento del 13% y un crecimiento del 15% en el corto plazo y 1% en el largo plazo, el valor presente es igual a 1712. En el segundo ejercicio, que es muy similar, lo vamos a calcular igual. La proyección, $1000, en el año 2 multiplicado por 1 más el crecimiento de la primera etapa, F4, cerramos paréntesis, y copiamos hasta el año 9. Y en la perpetuidad, el año 9 multiplicado por 1 más el largo plazo, el crecimiento del largo plazo, que es el 2%, enter. En los factores, 1 dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado a 0. La tasa de descuento le damos F4 para bloquear y copiamos hasta el año 9. En la perpetuidad sería 1 dividido entre la tasa de descuento menos la tasa de crecimiento de largo plazo. Cerramos paréntesis multiplicado por el factor anterior. Enter. 219. El valor presente de cada flujo de caja multiplicado por el factor y copiamos hasta la perpetuidad. El valor presente neto va a ser igual a la sumatoria del año 1 hasta la perpetuidad, son 10.296. Esto significa que con flujo de caja que crezcan a razón del 8% hasta el año número 9 y después de la perpetuidad que estén creciendo al 2%, aplicándole una tasa de descuento del 15%, hoy eso vale $296. Todas las proyecciones se pueden hacer a un plazo mayor, a menor tiempo, dependiendo del tipo de proyecto que estemos evaluando. Si son, por ejemplo, proyectos de tecnología, son proyecciones que se hacen a muy corto plazo y luego se llevan a la perpetuidad, ya que los periodos de crecimiento en el corto plazo son mucho más cortos que otro tipo de industria, otro tipo de compañías.
Así que la proyección va a depender de el tipo de proyecto que se esté analizando. Pero siempre hay que tener presente que la proyección en el corto plazo es prácticamente la estabilización o el crecimiento de la compañía, y luego en la perpetuidad ya se convierten en tasas mucho más estables, mucho más lineales, que le permiten un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Entonces, por eso se considera como una perpetuidad, porque los proyectos se realizan no para un tiempo determinado, sino para siempre. Los siguientes ejercicios, el número 20 y el número 29, son similares, utilizando la combinación de la fórmula general y la abreviada, considerando tasas de crecimiento del corto plazo y de largo plazo. Con este ejercicio culminamos el tema del valor presente neto, aplicando la fórmula general, la fórmula abreviada y en algunos casos utilizando la función de Excel. Este es un tema que definitivamente en el mundo de las finanzas a diario se utiliza. Diariamente tenemos que estar lidiando con valores del dinero en el tiempo, más ahora en esta situación en la cual estamos viviendo, en una economía muy inestable, con condiciones económicas un poco inciertas. Se tiene que aplicar este tipo de fórmulas para la evaluación, sobre todo de proyectos de inversión y la evaluación de empresas. Agradecemos por el tiempo, agradecemos la atención que se le haya brindado a estos 5 videos en donde resumimos el tema del cálculo del valor presente con fórmulas abreviadas combinadas con la fórmula general. Para servirles, el profesor Iván Mastino. Hasta la próxima.